Capítulo 4. Verdadera y falsa libertad. Si hay alguna cosa que todos deseamos, esa es sin duda la libertad. Esta noción y la manera concreta de ejercerla son, sin embargo, objeto de muchos malentendidos y desilusiones dolorosas. ¿Qué es la libertad verdadera? ¿Cómo llegar a ella concretamente? Estas preguntas siguen siendo esenciales. Quisiera proponer algunas reflexiones sobre la concepción de la libertad en nuestra cultura moderna, para sugerir a continuación, a la luz de la revelación cristiana, en qué consiste la verdadera libertad y cómo alcanzarla. Cuestiones en torno a la idea de libertad. Que el hombre tenga una gran sed de libertad, eso es en todo caso legítimo. De una parte, esta aspiración marca fuertemente la cultura occidental desde hace varios siglos, y nuestras sociedades han conocido muchas evoluciones en el sentido del aumento de las libertades individuales. Por otra parte, el mensaje cristiano se propone como un mensaje de libertad, la verdad os hará libres. Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad. Para esta libertad Cristo nos ha liberado. Muy numerosos textos de la Escritura aluden a la libertad que Dios quiere conceder al hombre. Parece, pues, que hay una feliz convergencia entre las aspiraciones de la cultura moderna y el mensaje del Evangelio. En la práctica, las cosas no son tan sencillas, como bien sabemos. La propuesta evangélica de libertad y la visión que se tiene hoy no coinciden siempre. El cristianismo, como toda religión, es incluso considerado por algunos como el peor enemigo de la libertad humana. Esta es la gran mentira del ateísmo moderno. Para restituir al hombre su libertad, hay que desprenderse de la idea de Dios. Pues es exactamente lo contrario, Dios es la fuente y el salvador de nuestra libertad. Cuanto más unidos estamos a Dios, más Él nos hace libres. Cuanto más nos alejamos de Él, por el contrario, más amenazada está nuestra libertad. Necesitamos, pues, profundizar en esta cuestión. La primera observación que haría muestra una cierta paradoja. Aunque los siglos que nos preceden han visto mucho progreso en el sentido de la libertad, no parece que nuestros contemporáneos gocen siempre de un gran sentimiento de libertad, como cabría esperar. El hombre de hoy parece disponer de un espacio de libertad mayor que en otros tiempos. El desarrollo de la técnica le da mucho más poder para actuar frente a realidades ante las cuales se veía impotente. Es mucho más libre para elegir su religión, sus creencias o increencias. No hay que temer ya los rayos de la Inquisición. Las libertades individuales están en general mejor garantizadas en las sociedades occidentales, libertad de opinión, de conciencia, de expresión. Las convenciones sociales, los vínculos familiares son menos constrictivos. Uno puede casarse sin tener que pedir permiso a nadie. La diversidad de conductas admitidas es más amplia que en otros tiempos. Si el hombre moderno parece objetivamente más libre que, en otras épocas, se tiene con frecuencia el sentimiento subjetivo de falta de libertad. La reivindicación de libertad, que marca la evolución de nuestra cultura desde el siglo XVIII, no parece verdaderamente satisfecha. Veamos algunos indicios de esta situación. Tras el desarrollo de las ciencias humanas, el hombre es más consciente de los condicionamientos de naturaleza social y psicológica que pueden limitar su libertad, del peso del inconsciente sobre sus decisiones, etc. Con frecuencia tiende a no considerarse verdaderamente responsable de sus actos y elecciones. Acaba incluso por dudar de que una verdadera libertad sea posible. El amor se explica a veces como una cuestión de hormonas más que como una elección libre. Nuestro contemporáneo tiene a menudo también un sentimiento de ahogo en una existencia que no responde a sus aspiraciones más profundas. Nunca antes se ha buscado tanto como hoy escapar del mundo tal como es, distraerse, evadirse. Esta última palabra aparece en todos los folletos de agencias de viaje. ¿Es que estamos en prisión para que tengamos tanta necesidad de evadirnos? Los comportamientos que son señales de insatisfacción ante la vida, y de la búsqueda de una existencia más intensa o más libre no han sido nunca tan numerosos: droga, búsqueda de sensaciones extremas, derivas hacia espiritualidades dudosas, alergia a todo lo que sea ley u obligaciones, reivindicación de una diferencia respecto a las convenciones habituales, comportamientos transgresores.
No parece pues que se haya encontrado aún cómo calmar la sed de libertad. Descubrir, y sobre todo asegurar un concepto justo de libertad, es una cuestión no resuelta. Quisiera describir ahora 4 maneras de comprender la libertad que están presentes en nuestra cultura. Hay sin duda otras, pero estas me parecen las más importantes para examinarlas. Pueden tener aspectos positivos, pero suelen conducir a calles sin salida. Intentaremos a continuación comprender cómo salir de esas situaciones. Libertad y omnipotencia. Tenemos a veces una visión un poco tecnicista de la libertad, y la confundimos con el poder. Cuanta más capacidad de actuar, de transformar las situaciones y la realidad, más libres seríamos. Hay una parte de verdad en este punto de vista y no hay que despreciar algunos progresos que nos dan más dominio sobre lo real, material, biológico, social, psicológico, más conocimientos, más medios de comunicarnos. Pero se llega pronto a un impas. Todo poder y toda técnica tienen sus límites, nos quedamos siempre enfrentados a realidades que no podemos modificar, no somos sus amos. ¿Qué pasa en estas situaciones, ante las cuales nos vemos débiles o impotentes? ¿Dejamos de ser libres? Si el concepto de libertad no funciona o fracasa cuando no somos dueños de la situación, es contradictorio. La verdadera libertad debe poder ejercerse en todas las circunstancias, incluso las que no dominamos, si no, eso no es ya libertad. Una verdadera noción de libertad debería conducir a aceptar también con confianza nuestros límites, debilidades, fracasos, las situaciones en las que somos impotentes, que escapan a todo control. Debería integrar la parte de debilidad y pobreza que se presenta en toda existencia humana. De hecho, eso es posible. No tenemos siempre la libertad de cambiar las cosas, pero siempre tenemos la de vivirlas en la fe, la esperanza y el amor, y así crecer humana y espiritualmente en toda circunstancia. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, afirma San Pablo. Libertad y facultad de elegir. Se tiene tendencia a veces de identificar la libertad con la posibilidad de disponer de un amplio abanico de posibilidades entre las que optar. La libertad sería en cierto modo proporcional a la cantidad de elecciones posibles. Se querría hoy poder elegir todos los aspectos de la existencia, hasta la propia sexualidad, con la bendición de los chantres de la ideología de género. Esta es, podríamos decir, la libertad supermercado. Cuanto más grande sea el almacén de diferentes productos disponibles, más libre se es. No es algo malo poder elegir. Es sin duda más agradable hacer las compras en un supermercado bien abastecido que en las tristes tiendas de Europa del Este en la época comunista, donde la diversidad de productos era muy limitada, cuando no la total penuria. Sin embargo, esta visión de las cosas conduce muy pronto a un impas. La multiplicidad de elecciones posibles ante el expositor de yogures o el de televisores genera quizá más bien un sentimiento de angustia, ¿cuál me llevo?, o de frustración. Elegir un producto es renunciar a los demás, y hay muchos más productos atractivos a los que debo renunciar que los que mi presupuesto me permite adquirir. La sobreabundancia de la oferta está lejos de crear un sentimiento de plenitud de libertad. Puede ser embriagadora al principio, pero el desencanto viene pronto. En el plano humano, es claro que elegir es renunciar. Si me caso con una mujer, renuncio a todas las demás. ¿Está disminuida por eso mi libertad? Cuanto más se avanza en la vida, más decisiones se han tomado y menos elecciones disponibles nos quedan. ¿Se es menos libre por eso? Sería penoso que pensásemos así. La libertad es algo que debería crecer con los años, y no disminuir. Esta noción de libertad puede tener consecuencias nefastas. Se ve claramente hoy, cuando muchas personas, con el pretexto de preservar su libertad, no se comprometen con nada o retrasan indefinidamente la hora de las elecciones decisivas, como el matrimonio, y pasan de largo ante las cosas más fecundas de la vida. La libertad así entendida se convierte en su propia negación, se convierte en indecisión, mientras debiera ser capacidad de compromiso. Es bueno poder determinarse ante las diferentes posibilidades. Pero el ejercicio más alto y más fecundo de la libertad es quizá también consentir en algo que no hemos elegido, acoger con confianza realidades que nos superan. Nuestra verdadera prisión somos de hecho nosotros mismos,
los límites de nuestra percepción de la realidad, nuestras estrecheces de pensamiento y corazón. La experiencia muestra que, con mucha frecuencia, la aceptación de situaciones que no hubiésemos elegido, que rompen esta prisión y nos abren horizontes nuevos, nos hace percibir dimensiones más profundas, más ricas y más hermosas de la realidad. La libertad humana no es tanto un poder de transformar, sino una capacidad de acogida. El acto de libertad más fecundo ejercido nunca por un ser humano es el fiat de María, su sí pleno de confianza y de amor. Veamos también que la cuestión de fondo no es tanto disponer de una mayor o menor libertad de elección, libertad que, a fin de cuentas, no tiene mucho sentido en sí misma, sino las razones que me hacen optar por una u otra elección. ¿Qué es lo que me orienta en mis decisiones? ¿Una simple pulsión, unas ganas? ¿O la moda, el deseo de hacer como todo el mundo? ¿O son mis miedos, mis culpas, mis mecanismos de defensa y protección? Una de las paradojas de la vida moderna es ver a veces a personas que se pretenden libres. Soy un hombre libre, una mujer libre, es un discurso que se oye con frecuencia en los platós de televisión, mientras que de hecho no hacen más que seguir modas o caprichos. Muchos piensan ser originales, pero no hacen más que repetir viejos esquemas. Se plantea entonces la verdadera cuestión: ¿qué valores orientan y conducen mi libertad? ¿Son fantasías, ilusiones, mentiras, o conducen a una verdadera realización de mi persona y de mi vida? Es claro que, si la libertad no está orientada hacia un bien real, conducida por valores objetivos, deja simplemente de existir. No hay libertad si no está unida a una verdad que la guía y la orienta. Solo la verdad nos hace libres, como dice el Evangelio de San Juan. Sin verdad, sin puntos de referencia, sin criterios de elección, sin ley, la libertad se vuelve loca. No hay libertad sin obediencia a una verdad mayor que uno mismo. Libertad e independencia. Ser libre, eso sería no depender de nada ni de nadie. Aquí también hay una cierta parte de verdad. En efecto, no hay libertad sin conquista de una autonomía que nos haga capaces de asumir nuestra existencia, nuestras decisiones, sin depender de los demás de una manera que impida ser uno mismo. Nos encontramos con faltas de autonomía, dependencias afectivas, coacciones sociales o prejuicios relacionales de los que es necesario a veces liberarse para encontrar la libertad. Dicho esto, no podemos nunca prescindir de los demás, bastarnos a nosotros mismos. Hay un sueño de autosuficiencia que deriva de la ilusión y del orgullo. Hemos de consentir en depender de los demás para muchas cosas. Nadie puede encontrar su felicidad y su plenitud en él solo. Recibimos una infinidad de cosas de los demás. Además, la verdadera libertad no es un aislamiento, sino la capacidad de contraer vínculos, de aliarnos con personas concretas y ser fieles a estas alianzas. La alianza con Dios, en primer lugar, pero también todo un conjunto de alianzas con seres humanos, familia, comunidades diversas, familias religiosas, etc. Nos construimos a nosotros mismos gracias a las relaciones que establecemos. No hay libertad sin fidelidad. ¿Quién es más libre? El que es fiel a la misma persona o comunidad, a pesar de los avatares de la vida, el paso del tiempo. ¿O quién cambia todos los años de pareja? La conquista de la libertad no es la eliminación de toda dependencia, de todo vínculo, sino un discernimiento entre los vínculos que nos aprisionan y los que nos construyen. Consiste en evitar las dependencias alienantes, pero también en acoger las que nos ayudan a ser nosotros mismos y las relaciones de amor verdadero que nos revelan a nosotros mismos, en particular nuestra dependencia radical de Dios, de quien lo recibimos todo. Ser libre, es también consentir en una dependencia, es aprender a recibir de los demás. La libertad supone no ser prisionero de costumbres, de conformismos sociales, pero tampoco es hacer tabla rasa del pasado, inventar la vida de nuevo como si nada nos hubiese precedido. Es necesario, como dice la Escritura, honrar padre y madre, es decir, reconocer que lo recibido de quienes nos han precedido, a pesar de sus limitaciones y sus imperfecciones, nos inscribe en una historia, una tradición, en el sentido de transmisión. Hay que ser original, creativo, inventivo, pero también acogedor de lo que nos ha precedido. Sacar de nuestro tesoro,
cosas nuevas y antiguas, como dice Jesús. Libertad y espontaneidad. Ser libre, esto sería poder seguir los propios impulsos, realizar los deseos personales, seguir el propio corazón, ser plenamente uno mismo, afirmar la personalidad. No actuar en función de coacciones exteriores, sino en función de lo que quiero. Disponer de mí mismo como a mí me parezca bien. Estos son unos temas muy corrientes hoy, que por otra parte la publicidad utiliza hábilmente para llevarnos a hacer, a fin de cuentas, no lo que verdaderamente nos conviene, sino lo que hace funcionar el comercio. Hay sin embargo en esta visión una parte de verdad. Es libre aquel cuya existencia es fundamentalmente gobernada por una especie de impulso interior, que procede de él mismo, y no por coacciones o influencias exteriores. La aspiración a este aspecto de la libertad es tan legítima que es a eso a lo que quiere conducirnos la Escritura. Esa es la promesa magnífica de la nueva alianza en el libro de Jeremías, ser conducido, no por una ley exterior escrita en tablas de piedra, sino según una ley inscrita en el corazón. Dicho de otro modo, hacer espontáneamente lo que es bueno. Esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón. Eso se cumple por el don del Espíritu Santo. Encuentra la verdadera libertad quien es conducido por el Espíritu, y no por la ley o por la carne, la naturaleza caída, como afirma San Pablo. Dejarnos conducir por el Espíritu nos lleva progresivamente a la verdadera espontaneidad, pues hay coincidencia entre los deseos del Espíritu y nuestra personalidad más auténtica. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cuando identificamos libertad y espontaneidad, hay evidentemente un peligro. Se puede pronto caer en una visión de la libertad que consiste en querer realizar todos los deseos, todo lo que queremos, incluso lo más perjudicial. La experiencia cotidiana muestra suficientemente que el seguimiento irreflexivo de los deseos y fantasías puede conducir a desilusiones brutales o esclavitudes dolorosas. Esta visión de la libertad prescinde de un trabajo, largo y paciente, en el que aprendemos a discernir, confrontándonos con los demás, con la realidad, con verdades objetivas, cuáles son, entre todos los deseos que nos habitan y los impulsos que nos solicitan, los que debemos seguir, pues proceden de lo que hay de auténtico en nosotros, de la presencia del Espíritu, y cuáles son por el contrario los que debemos refrenar, pues derivan de nuestras heridas psicológicas, de la carne, en sentido paulino. La verdadera espontaneidad, dicho de otro modo, la capacidad de vivir de manera justa y fecunda dejándonos llevar sencillamente por un impulso interior, es un hermoso ideal, pero no es algo inmediato. Exige un largo y paciente trabajo sobre uno mismo y una apertura a la acción del Espíritu Santo. Como la libertad y ligereza de movimientos de un campeón de patinaje artístico o de una estrella de la danza, que necesitan un trabajo considerable. Hoy se sueña con una libertad, cool, inmediata, barata, sin dolor ni esfuerzo. Pero la libertad es costosa, pide trabajo y renuncias. Debe a veces conquistarse a punta de espada. Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y arrójalo lejos de ti, dice Jesús. Sé implacable con lo que te quita la libertad de hijo de Dios. No se puede ser libre si no se está desprendido de todo. La libertad es una gracia, pero también una exigencia, un peso que cargar del que a veces quisiéramos desembarazarnos. No hay libertad sin responsabilidad, sin riesgo, sin momentos de duda, de angustia, de perplejidad. Algunas decisiones requieren un parto doloroso. ¿Cuál es entonces el trabajo sobre nosotros mismos que hay que emprender? Es esencialmente un trabajo de discernimiento, percibir la naturaleza, el sentido, el origen de los movimientos que nos animan, los impulsos que nos solicitan, las voces que resuenan en nosotros. Identificar lo que proviene de nuestras heridas psicoafectivas, nuestras reacciones desproporcionadas en el plano emocional, nuestras faltas de libertad, nuestras representaciones falsificadas de la realidad, la imagen deformada de los demás o de nosotros mismos de la que somos prisioneros. Tomar distancia respecto a las emociones, representaciones y deseos que nacen de nuestras heridas. Y, simultáneamente, ponernos a la escucha de nosotros mismos, dejar emerger nuestras aspiraciones profundas,
los deseos que corresponden a nuestra verdadera identidad, a la voluntad del Padre sobre nosotros, las llamadas que resuenan en nosotros y van en el sentido de nuestro verdadero bien. Cito a Gillo O'Neill. Creo que la vida me impone altas exigencias y grandes proyectos, a condición de que no me cierre a mi voz interior, que la obedezca, que me mantenga sincera y disponible, sin querer rechazar ya lo que me pesa. La espontaneidad es una excelente cosa, a condición de someterse a un trabajo interior que permite distinguir entre lo que se origina en nuestros condicionamientos psicológicos superficiales y lo que viene de la profundidad de nuestro yo. Ama y haz lo que quieras, dijo San Agustín, pero el amor es el fruto de un largo trabajo de purificación del corazón y de aprender a escuchar nuestras llamadas interiores. La unión indisociable entre libertad y amor. ¿Cómo salir de los impases que acabamos de describir? ¿Cómo llegar a un concepto de libertad que sea realista, accesible, y que permita gozar progresivamente de un verdadero sentimiento de libertad? La respuesta está en comprender la unión que existe entre la libertad y el amor. En el amor se encuentra el cumplimiento de la libertad. A condición, sin embargo, de saber qué se entiende por amor. Desarrollemos la siguiente idea: no hay amor sin libertad, pero no hay tampoco libertad fuera del amor. Cuando una relación entre personas está gobernada por la coacción, el miedo, el regateo, se tiene cualquier cosa menos el amor. El amor no existe más que entre personas que se entregan una a la otra en una completa libertad. Por eso la Iglesia ha luchado tanto a lo largo de los siglos para exigir en el matrimonio la libertad en el consentimiento de los esposos. Por eso Dios respeta tanto la libertad del hombre. No quiere tener esclavos, sino hijos. La libertad es infinitamente valiosa porque es la condición sine qua non del amor. Al leer, hace algunos años, el precioso diario espiritual de la Beata de Quebec, Dina Vilangi, me impactó una cosa. Tenía con frecuencia apariciones de Jesús pidiéndole oraciones y a veces sacrificios o la aceptación de algunos sufrimientos por tal o cual persona. Sucedió una vez que el demonio tomó la apariencia de Jesús para pedirle algo análogo. Pero Dina atestigua que había una enorme diferencia entre las peticiones de Jesús y la del adversario. Jesús respeta nuestra libertad, pide sin obligar, mientras que el demonio obliga y culpabiliza. ¿Qué distancia entre la acción de Jesús y la del ángel infernal? Jesús es la paz, el demonio es la confusión. Jesús es la libertad, ¿quieres? El demonio es la coacción, ofrécete. A la inversa, y lo olvidamos a veces, no hay verdadera libertad fuera del amor. Es bueno ser libre, pero ¿qué voy a hacer con mi libertad? La libertad, ¿para hacer qué?, dice el título de una obra de Bernanos. La libertad está destinada a realizarse en el amor, en el don de sí por amor, en un misterio de alianza con otros. Si la libertad no se expresa en el amor, no se realiza en la decisión de amar, este amor auténtico que quiere el bien del otro, acabará por autodestruirse. Es toda la paradoja del Evangelio: el que quiera salvar su vida la perderá, el que acepta perder su vida, al darse por amor, la salvará. Me refiero al Evangelio por una razón muy sencilla. Pienso que el Evangelio es una palabra para todos, pues no hace otra cosa que enunciar las leyes profundas y secretas de la existencia, lo preparado para vosotros desde la creación del mundo, valioso absolutamente para todos los hombres. La única manera de gozar de un sentimiento de libertad, no pasajero sino permanente e incluso cada vez más intenso, es amar de verdad y amar cada vez más. Aprecio mucho las palabras de San Pablo que dice a los Corintios: es en vuestras entrañas donde se da la estrechez. Dicho de otro modo, vuestra falta de libertad no viene de las circunstancias exteriores, viene porque no amáis lo suficiente. El amor procura la libertad. Cuanto más verdadero es el amor, puro e intenso, mayor es la libertad. Un corazón que ama no está nunca encogido. La única libertad verdadera es al fin la libertad de amar. Esta libertad es accesible, contrariamente a la libertad de omnipotencia que soñamos a veces, pero es preciso el tiempo para adquirirla. Y, sin duda, es a fin de cuentas una gracia, un don que nos supera y viene de arriba. Es un don de Dios, un fruto del Espíritu Santo. Cuando seamos verdaderamente capaces de amar a Dios con todo nuestro corazón, de amar a todo hombre quien quiera que sea,
de amarnos a nosotros mismos, de aceptarnos plenamente, entonces seremos verdaderamente libres. Escuchemos a San Pablo qué uso hacer de nuestra libertad. Siendo libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a cuantos más pueda. Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad. Pero que esta libertad no sea un pretexto para la carne, sino servíos unos a otros por amor. El amor se fundamenta en la fe y la esperanza. Ser libre es ser capaz de amar en toda circunstancia. La libertad cristiana no es la omnipotencia, sino la capacidad de crecer en el amor en toda situación. Esta libertad es humilde, pero real. Nos está garantizada por Cristo. Me parece extremadamente importante subrayar que esta libertad, que no es otra cosa que la capacidad de amar, supone un fundamento en la fe y la esperanza. Amar en toda situación requiere una confianza en Dios, una confianza en la vida, una fe y una esperanza. La fe y la esperanza se podría decir que son las alas del amor, sin las cuales no puede alzar el vuelo. La experiencia muestra que cuando la fe o la esperanza disminuye, el amor también sufre. La conclusión de nuestra reflexión es pues la siguiente: el único medio de conquistar la libertad es crecer en la fe, la esperanza y el amor. Señalemos en primer lugar que siempre se es libre de creer, esperar y amar. Incluso en prisión, incluso en la peor de las situaciones, hay siempre actos de fe, de esperanza, decisiones en el sentido del amor que podemos realizar interiormente. Tenemos dentro de nosotros mismos un espacio inalienable de libertad. Recíprocamente, lo que nos hace cada vez más libres es crecer en la fe, la esperanza y el amor. Las virtudes teologales tienen un gran valor de liberación. La fe libera de la duda, del error, de la mentira, de la ceguera, del sinsentido. La esperanza libera del miedo, del desánimo, de la inquietud, de la culpabilidad. El amor libera del egoísmo, de la avaricia, del repliegue sobre uno mismo, de un camino estrecho y sin sentido, sin valor ni fecundidad. Libera de las frustraciones y amarguras. La medida de nuestra libertad es la medida de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. El camino hacia la libertad es, pues, poner por obra todo lo que aumente en nosotros la fe, la esperanza y el amor, nuestras decisiones cotidianas de confianza y de caridad, todos los medios que están a nuestra disposición para crecer en las virtudes teologales, la oración, el contacto con la palabra de Dios, los sacramentos de la Iglesia, el apoyo de otros creyentes, etc. Todo lo que constituye la vida cristiana en su diversidad no tiene más que un objetivo: hacernos llegar a la plena libertad de los hijos de Dios. Discernir nuestras faltas concretas de libertad. En este proceso de crecimiento, es importante detectar y reconocer nuestras faltas de libertad. No nos podemos curar sin tomar conciencia de la enfermedad. En virtud de lo que precede, podemos afirmar que no somos libres cuando nos gobierna algo que no es el amor, gobernados por la carne, en sentido paulino, es decir, nuestro psiquismo herido. Quisiera dar algunos ejemplos de realidades que pueden, de modo más o menos consciente, gobernarnos en nuestras decisiones y actitudes, y por tanto inducir una falta de libertad. Sin pretender ser exhaustivo, voy a citar a bulto las que se me ocurren. La codicia egoísta: pretendemos amar, pero, de hecho, queremos poseer, apropiarnos del otro para satisfacer nuestros intereses egoístas. El orgullo: queremos formar parte de una élite, exaltar nuestro ego, probar a los demás que somos los mejores. El miedo: ocurre con frecuencia que tomamos decisiones inspiradas por el miedo, la necesidad de protegernos, el rechazo, la huida. El temor a la opinión de los demás, el temor al que dirán. El miedo al sufrimiento crea más problemas que el mismo sufrimiento. El sentimiento de culpa es una buena cosa cuando nos ayuda a reconocer un mal que hemos cometido y nos lleva a corregirlo y repararlo. Pero puede llegar a ser excesivo: queremos redimirnos de una falta, sentirnos en regla en relación a tal o cual ley. Miedo de no contentar a Dios, de no hacer lo suficiente para agradarle, a causa de una falsa imagen de Él. Culpabilidad que se enraiza en heridas psíquicas, y no en el amor auténtico. Sentimiento de tener una deuda, un precio que pagar para merecer vivir, merecer ser amado, olvidando que Cristo ha pagado todas nuestras deudas.
Encontramos por ejemplo niños que, inconscientemente, se creen culpables del divorcio de sus padres y se prohíben ser felices. El apegamiento afectivo: actúo de esta manera para no perder el afecto o la estima de una persona a la que quiero, negando mi verdadera personalidad. Las falsas obligaciones: hay a veces, por diversas razones, convenciones sociales, miedo a no responder a lo que esperan los demás, deberes que nos imponemos a nosotros mismos, pero que ni Dios ni la verdad nos exigen. Por ejemplo, creerse obligado a complacer siempre a los demás. Eso proviene a menudo de un perfeccionismo: debo absolutamente ser perfecto para ser amado y aceptado por los demás. O de un legalismo: si no respeto tal norma, es un desastre. Se es prisionero de la letra de la ley, en lugar de interpretarla de modo libre según su espíritu. Los mercadeos inconscientes: sacrificarse por alguien o por una causa, pero con la intención oculta de recibir algo a cambio. El odio: deseo de venganza, de hacer pagar al otro el mal que nos ha hecho. Actitud de agresividad, de resentimiento, de cólera. Es normal experimentar a veces estas emociones, pero no podemos dejarnos gobernar por ellas. Una reacción relacionada con un sufrimiento: lo que motiva nuestro acto no es un bien buscado en sí mismo, sino una reacción ante una situación o acontecimiento que no hemos digerido, por decirlo así. He sufrido un desengaño en una relación amorosa, nunca más amaré a nadie. Un sacerdote me ha herido, culpo toda la iglesia. Llevo siempre la contraria a lo que dice tal persona, no por razones objetivas, sino porque estoy resentido con ella por algo que me hizo. El mimetismo: me creo obligado a imitar el comportamiento de tal persona, de tal grupo, por apegamiento afectivo, por necesidad de reconocimiento, por hacerme aceptar en ese grupo. El desaliento: uno se rinde, porque ha perdido la esperanza o la confianza en sí mismo. Eso puede conducir a la pereza o al dejarse llevar. Observemos que se encuentran a veces conductas que parecen buenas, pero están gobernadas de hecho por algo que no es el amor, y son en realidad malas. Una gran generosidad puede así ocultar cálculo o miedos. Una obediencia sin falla puede ocultar infantilismo. Actitudes edificantes de piedad pueden provenir de un mimetismo o de la necesidad de reconocimiento. Hay personas que son exteriormente irreprochables, pero no tienen ninguna libertad interior. Eso produce a largo plazo consecuencias nefastas: rigidez, ahogos, tensiones interiores, agotamiento, enfados, frustraciones, rebeldías. Hemos de pedir a Dios la gracia de poder discernir todas estas faltas de libertad, confiárselas a Él, buscar curarnos de ellas poco a poco. En este proceso de clarificación de nuestras motivaciones, la fidelidad a la oración silenciosa, los tiempos de retiro, el acompañamiento espiritual, son con frecuencia valiosos medios para tomar conciencia de nuestras faltas de libertad. La dicha del alma: libre porque ama. Ya lo dijimos, la conquista de la libertad es un trabajo costoso y a largo plazo. Para animarnos en este sentido, querría simplemente citar algunos preciosos textos de diferentes autores espirituales, de estilos muy distintos, pero que expresan la felicidad del alma que se siente libre porque está enteramente gobernada por el amor. Solo el amor reina en adelante en su corazón y guía toda su conducta. Beata Beatriz de Nazaret, monja cisterciense de la Edad Media. Cuando el amor ha triunfado de todas sus resistencias, el alma es semejante a un ama de casa que lleva bien su casa, que la ha puesto sabiamente en orden y la ha adornado, que la protege con atención y la guarda con prudencia, actuando con criterio, abre y cierra, hace una cosa o deja de hacerla, según le parece bien. Y como el pez nada en la amplitud del río y reposa en su profundidad, como el pájaro vuela audaz en el espacio y se lanza hacia las alturas del aire, así siente esta alma su espíritu moverse libremente en la anchura y la profundidad, la extensión y la altura del amor. El amor hace al alma tan atrevida y tan libre que no teme a nadie, ni hombre ni demonio, ni ángel ni santo, ni incluso a Dios, en todo lo que hace o no hace, trabaje o descanse. Y sabe bien que el amor está en ella tan vigilante y activo, en este descanso del cuerpo, como en muchas acciones, ve bien y siente que el amor no es cuestión de trabajo o de pena en aquellos en quienes él reina. San Juan de la Cruz. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio,
ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Como si dijera, que ya todos estos oficios están puestos en ejercicio de amor de Dios, es a saber, que toda la habilidad de mi alma y cuerpo, memoria, entendimiento y voluntad, todo se mueve por amor y en el amor, haciendo todo lo que hago con amor y padeciendo todo lo que padezco con sabor de amor. Aquí es de notar que cuando el alma llega a este estado, todo el ejercicio de la parte espiritual y de la parte sensitiva, ahora sea en hacer, ahora en padecer, de cualquiera manera que sea, siempre la causa más amor y regalo en Dios. Y hasta el mismo ejercicio de oración y trato con Dios, que antes solía tener en otras consideraciones y modos, ya todo es ejercicio de amor. De manera que, ahora sea su trato cerca de lo temporal, ahora sea su ejercicio cerca de lo espiritual, siempre puede decir esta alma que ya solo en amar es mi ejercicio. Dichosa vida, y dichoso estado, y dichosa el alma que a él llega. Santa Faustina Kowalska. El amor es un misterio que transfigura todo lo que toca en cosas bellas y agradables a Dios. El amor de Dios hace al alma libre. Ella es como una reina, que no conoce la coacción de la esclavitud. Emprende todo con gran facilidad, pues el amor que la habita le da la fuerza para actuar. Todo lo que la rodea le hace comprender que solo Dios es digno de su amor. El alma enamorada de Dios está sumergida en él. Va a su deber con las mismas disposiciones que a la Santa Comunión. Cumple la más sencilla tarea con un gran cuidado bajo la mirada amorosa de Dios. No se altera cuando, después de algún tiempo, ve que no ha logrado algo. Sigue en calma, pues en el momento de hacerlo, ha puesto lo que ha podido. Cuando la abandona la presencia viva de Dios, esta presencia de la que goza casi sin pausa, trata entonces de vivir de pura fe. Esta alma comprende que hay momentos de reposo y momentos de lucha. Por la voluntad, está siempre con Dios. Está ejercitada en el combate como un caballero, ve de lejos donde se esconde el enemigo y está presta para el combate. Sabe que no está sola, Dios es su fuerza.